Hola, mi nombre es Santiago Tamus y comenzamos otro análisis de la economía argentina, en este caso un análisis de mercados y hablamos de tiempo de CDRs, bonos en dólares y SER. Lo más importante de la semana ha sido la recalificación de deuda de Argentina por parte de una de las calificadoras, Fitch, que pasó a B- menos a Argentina. Esto es un avance y ha implicado una mejora en la calificación similar a la que se había obtenido en la gestión del gobierno de Mauricio Macri. De esta manera llegamos a una posibilidad de arribar a un riesgo país por debajo de los 500 puntos si es que otras calificadoras también lo fueran a hacer. Existen indicios de que esto puede suceder antes del mes de julio. Todo depende de, por supuesto, qué es lo que hagan las otras calificadoras. Algunas notas periodísticas que se realizaron durante el viernes anticiparían que esa modificación es probable. Por supuesto, hasta que no se realice, eso no va a estar. Pero bueno, esto significa que el riesgo país ya sobre los últimos días de la semana pasada, tuvo una baja, llegó al día viernes sobre los 510 puntos. En el día anterior, JP Morgan sobre el 7 de mayo mostraba un riesgo país que estaba unos 20 puntos por encima. Igual Argentina tiene fundamentos que podrían llevarlo a un nivel por debajo de Ecuador, y Ecuador ya ha quebrado largamente los 500 puntos. El objetivo sería llegar a los 400. Veremos si efectivamente se puede dar. Mientras tanto, entonces, hablamos de las necesidades que tiene Argentina para poder afrontar la situación política no tan clara, y hablábamos de, en un video anterior, de un futuro que dependía de muchos factores. Uno era justamente la baja del riesgo a partir de la percepción de inversores calificadores de riesgo, y bueno, esto ha llevado a avanzar en ese sentido. Ahora, esto repercutió exactamente en el precio de los activos. Vemos que el Merval tuvo una baja. El día viernes cerró con una baja del 2,3%. A nivel anual tiene una baja de más del 9%. ¿Qué ha sucedido? Bueno, habría que observar el componente o los componentes del Merval. Sobre todo tiene una composición muy fuerte en el sector financiero. Galicia es uno de los tres principales activos que constituyen este promedio de las empresas más líquidas del mercado argentino último trimestre. Después tenemos energía, petróleo. Las otras dos empresas que hacen también un peso muy importante sobre el Merval son YPF y Pampa Energía. Justamente estas empresas habían tenido una suba importante. YPF podemos observar que desde marzo tuvo una suba muy importante, y paradójicamente la posibilidad de paz en Medio Oriente ha hecho que tenga un ajuste. Lo había hecho antes, ya sobre el mes final de marzo, comienzo de abril, con una baja bastante importante, y después había otra vez, frente a nuevos enfrentamientos, cierre de Estrecho de Hormuz con todo lo que implicó, una suba, y ahora otra vez parece que si se llega a una paz, o por lo menos una situación de mucho menos tensión, más allá de algunos enfrentamientos esporádicos, esto va a significar baja del petróleo, descompresión en la presión internacional, y por supuesto esto hace que baje el precio de YPF. Pero además YPF tiene un tema adicional. A pesar de que el día jueves pasado presentó estados contables con récords y con perspectivas de llegar a más de 200 mil barriles diarios de explotación de shale, lo que de alguna manera afecta a su precio tiene que ver con la regulación. ¿La regulación de qué? Del precio del combustible en el mercado. Según Bloomberg, y es realmente una nota más de todas las que podemos ver, ganó más de los esperados YPF, pero los inversores quieren tener claridad respecto a los precios. Sobre esta nota lo que hicimos es una ampliación, justamente en donde la duda está en qué va a hacer YPF con los precios en el mercado argentino, si es que efectivamente va a trasladar el aumento del precio del petróleo a los combustibles, cosa que no se ha dado. Se había dado esta tregua de 45 días,
vence ahora el 15 de mayo, ¿qué hará a futuro? Porque si no está con una materia prima que ha aumentado de precio muchísimo y no ha trasladado todo ese precio al mercado. Por supuesto que a Argentina, a nivel de estabilidad de precios, le conviene que YPF no suba los precios, dado el peso que tiene sobre el mercado total de combustibles, que se mantenga esta especie de, si queremos usar un término a otra gestión, este barril criollo, pero resulta que eso implica una pérdida para los accionistas de la empresa. Resultado, nos vamos a encontrar que YPF tiene un factor que es negativo en la evolución de su precio, más allá de todas las expectativas entonces de el desarrollo a futuro del negocio de vaca muerta, etcétera, etcétera. Si no voy a trasladar estos precios a el mercado de destino de mis productos, la realidad es que tengo un aumento de costos y no un aumento de precios, baja el margen de ganancia y la acción de YPF termina, en vez de subiendo, termina bajando de máximos, que fue realmente trasladar las expectativas de la suba del precio del petróleo a los precios de la empresa. ¿Sí? Entonces, como YPF tiene mucho peso, Pampa Energía también, y los bancos tienen mucha morosidad, resulta que el Merval no está teniendo el comportamiento que pudiera tener por factores que son exógenos al modelo argentino, pero que repercutirían positivamente. En ese sentido, hay otros activos que han tenido un muy buen comportamiento. Por ejemplo, los bonos en dólares, los bonos globales y también los de la serie L, o sea, los de ley argentina. ¿Qué ha sucedido? Bueno, esta nueva calificación, esta recalificación en un sentido positivo para Argentina, ha implicado que las TIR se compriman, que exista una suba de precios. Estos son los precios del día viernes con subas del 2%, podemos ver en toda la línea, 3%, o sea, subas bastante importantes, disculpen, a lo largo del mes, está bien, el mes, estamos hablando del cierre al día 8 del 2%, 3%, o sea, subas bastante importantes en muchos de los distintos activos, no así ya en los bopreales, pero esto tiene que ver con las TIR que tienen. Estamos hablando de activos que empezaron el mes con más del 10%. Ahora están un poco por debajo en algunos casos, como la E38, 9,7%, y después vemos otros que tienen TIR, como la L35 del 9,5%, y después ya bajan a otros que tienen los globales TIR que están por debajo del 9%. Bonos a 2029 más cercanos sí tiene una TIR del 7%, 7,1%, e incluso los globales al 2030 tienen TIR del 6%, o sea, mucho más baja, pero tiene que ver con el plazo y no lo mismo un global que un bono de ley argentina. Si hablamos de los bopreales, estamos hablando de una TIR promedio del 4,7%. Esto implica que están compitiendo con bonos del Tesoro norteamericano. Está bien, estamos hablando de bopreales al 2027 y eso implica un plazo muy corto y realmente falta de riesgo. La curva de bonos argentinos al día viernes terminó con una E38 por encima de la línea, lo cual lo hace muy apetecible, lo mismo que el GD38 por encima de la línea que sabemos que sería el límite a partir del cual un activo lo podemos ver en términos relativos barato, apetecible para ser comprado, y los que están por debajo de la línea, como en este caso acá en el L30, significa que está en términos relativos caro, o sea que sería interesante, obviamente que hay una diferencia de plazo, el salirse de una posición como L30 y la L30 y AE38, pero por supuesto que tenemos un plazo bastante importante de distancia entre los dos, pero en todo caso AL30 contra un GD30. La diferencia de tasa de casi un 1%, a diferencia de ley, puede justificarse un cambio de un activo hacia el otro. Si nos vamos a bono ser, bueno, acá hay un tema en particular, el pago de quizás los principales bonos ser, como el TX26, TX28, es realmente sobre el 9 de mayo, o sea que cortaron cupón durante el día viernes y por eso dan estos porcentajes de caída, pero tienen que ver con
justamente el corte de cupón y ahí toma el movimiento diario sin considerar el pago que van a estar recibiendo aquellos que eran los tenedores de esos títulos, ¿no? Pero bueno, la TIR de esos títulos en los que son esos plazos cortos están en el 4,3% para el TX28, el TX26 hasta da negativa, de acuerdo a las proyecciones a futuro. Quien se posicione, por ejemplo, el TX26 está pensando en más que nada, liquidez inmediata, compensar inflación, comparando con una tasa fija que da mucho menos, compensa este título. Después sí, tengo títulos más largos, uno tiene títulos mucho más largos, como títulos al 2045 con TIR de casi el 9%. Pero bueno, estamos hablando de bonos con una duration mucho más alta que lo que está hablando de los otros títulos que ya están pagaderos, por ejemplo el de TX26, ¿sí? Entonces nos encontramos que los bonos SER han tenido y tienen un comportamiento bastante interesante en lo que es el año. Si lo vemos a nivel anual, ha tenido una suba interesante. No lo estamos viendo en los dos más cortitos por una cuestión de el corte del cupón del día viernes, pero seguramente sobre el día lunes o martes, otra vez restablecido esto, veremos que tienen un porcentaje más que interesante neto de los pagos de amortización y tasa de interés. Entonces, títulos en dólares, bastante buen comportamiento. Títulos SER, sobre todo los de más largo plazo, pueden ser interesantes. Los de corto plazo para tener liquidez, compensar inflación. Y después sí, las grandes ganadoras sobre las cuales uno presta más atención quizás en lo que ya no es el manejo de liquidez, sino algo estructural, que son las empresas sobre todo vinculadas a tecnología, y ahí ya nos vamos a CDRs. Una empresa que analizamos hace años y presentamos videos hace años es Nvidia, no porque uno la haya descubierto, sino porque es la realidad a nivel global, de la empresa más valiosa a nivel global. Estamos hablando de Nvidia Corporation, que tuvo una suba el día viernes del 1,77, más allá del ajuste diario que pueda tener o no, una suba del 15% anual, pero si vemos el comportamiento, había tenido un ajuste durante el año, y sí, despegó ya sobre final de marzo, comienzo de abril. Tuvo se mueve en forma inversa muchas veces con lo que son el conflicto bélico entre Israel, Estados Unidos e Irán. Fíjese que el ajuste que se había dado desde final de febrero hasta casi final de marzo tiene que ver con todo lo que fue el conflicto bélico. Después, cuando empieza a desandarse ese conflicto, a aminorar lo que es justamente el enfrentamiento entre los distintos países, comienza a subir. Volvemos otra vez a pensar en inteligencia artificial. Hay algún recrudecimiento, baja y después otra vez tiene una suba. Estamos hablando de 218. Nvidia la hemos visto en valores por debajo de 170, o sea que quien desarmó posiciones, tomando posiciones en empresas de energía durante todo el mes de marzo y después abandonó energía para irse otra vez a tecnología, tiene una ganancia más que extraordinaria, ¿sí? Nadie dice que el lunes tiene que empezar subiendo, puede tener ajustes, depende todo de la coyuntura, el día a día, pero a nivel tendencial, me iba a decir que es una empresa poco valiosa. Por supuesto que si vemos ratios, ojo que asustan, porque los precios tanto de Nvidia como de otras empresas son realmente muy, muy evidenciantes de una confianza sobre la capacidad de generar dividendos a futuros que se debe incrementar muchísimo para sustentar estos precios, ¿sí? Dicho esto, otra empresa que ha tenido un gran comportamiento, pero que estuvo, uno diría, fuera del radar durante incluso años, uno podría decir, es Intel. Intel, sí, este año podemos observar una recuperación importante de sus precios, sobre todo si uno observa más que nada desde lo que fue el final de marzo, el mismo momento donde vuelve a despegar Nvidia, a Intel, pero Intel por acuerdos estratégicos que hace con otras empresas, por ejemplo, hasta de abastecer con sus procesadores a empresas como Apple, bueno, tiene una gran suba y la suba que podemos observar en el año está en casi el 240%. Y recuerden que esta suba es en dólares. Después está la transformación en pesos del CDR. O sea que Intel recuperó todo lo que no había subido en los últimos años.
en los últimos 40 días aproximadamente. Es una empresa donde si uno no subió puede estar pensando en si conviene o no en una cartera diversificada. Puede ser que se haya agregado en las últimas semanas, quizás no, quizás en los últimos días. Cada uno tomará su decisión de acuerdo a sus expectativas. Lo que tiene es abiertos nuevos negocios o ha vuelto a negocios que parecía haber abandonado, y eso es importante para esta empresa en su capacidad de generar dividendos a futuros. Y, por supuesto, AMD, que también ha tenido un comportamiento desde final de marzo hacia adelante. AMD había tenido un ajuste. Si lo observamos, el acumulado en el año es el 112%. El ratio, acá es para considerar, el ratio de precios a ganancias por acción está encima de los 150%, o sea que es una empresa, depende de cómo tome el ratio, que puede dar hasta más que lo que termino de decir. O sea que estoy hablando de una empresa que más vale que de muy buenas ganancias en otro estado contable que próximamente va a estar presentando, si no, no tiene sustento para semejante suba. Por lo pronto ha tenido durante toda la semana un comportamiento de suba muy importante. Hay que ver que, no digo la mitad, pero una parte importante de la suba, casi un tercio de la suba de la cual estamos describiendo, se ha dado en casi durante el mes de mayo. O sea, estamos hablando de los últimos días, ¿sí? Con subas diarias del 17%, el día viernes del 11,44%, incluso en el postmercado siguió subiendo. O sea que AMD es una empresa que quien se haya subido el lunes pasado le dio una ganancia en dólares por lo menos de un 30%. ¿Mm? Será tarde para subirse y eso cada uno lo analizará de acuerdo a sus propias expectativas. Entonces, correspondiendo al título, es un periodo en donde los CDRs, sobre todo vinculados a tecnología, sujetos a que no existe otra vez un recrudecimiento del enfrentamiento entre los países beligerantes del Medio Oriente, parece que ha sido una buena opción. Por el lado de Argentina, los bonos en dólares dan una nueva calificación de una de las calificadoras de riesgo, pero potencialmente sumándose otras calificadoras. Ojo que implica que muchísimos fondos de inversión con la nueva calificación pueden ingresar en títulos de Argentina, y después también, como un refugio, parte de la cartera liquidas quizás títulos de deuda argentina en pesos que ajusten por inflación y que den una cobertura justamente frente a ese factor. Bueno, mi nombre es Santiago Tamus. Este video es carácter educativo. Si requiere asesoramiento en el manejo de inversiones, bienvenido sea. Puede comunicarse por medio de la página de consultorfinanciero.com.ar, cliqueando en contactos, y ahí quedarán sus datos. Así como también, si no, en forma directa, contacto@consultorfinanciero.com.ar, y trataremos de responder. Hasta luego.